Capítulo 6. En América. Tema 6.1. Conquista y evangelización de América. Tras los descubridores, llegaron los conquistadores, y con ellos los frailes evangelizadores. Habría sido perfecto si se hubiera enseñado el Evangelio completo, con el amor de Cristo, no con la espada. Lamentablemente, la evangelización no era la prioridad. Esta era una tarea secundaria. Lo importante era la conquista del nuevo continente para extender el poder y dominio de los reyes y sustraer sus riquezas. En el afán de conseguir el legendario oro mencionado por los nativos, para calmarlos o desviarlos, les hablaban de riquezas a veces inexistentes, como el famoso El Dorado. Sin embargo, sí se encontraron con grandes tesoros en México y Perú, principalmente. Cuando acabaron con todo el oro artesanal, se dieron a explotar las minas de oro y plata. Las herencias y hechos positivos son muy conocidos, pero hubo hechos muy poco mencionados, minimizados. La esclavitud disfrazada de encomiendas. Por premio se les daba a los españoles tierras e indios para que las trabajaran. Los indios no recibían paga y sí malos tratos. No eran dueños de nada. El robo de las riquezas de los países productores de oro y plata. Se mencionan como derechos de conquista. El oro de la Nueva España convirtió a la madre patria en una potencia mundial. La masacre de indígenas, pueblos y culturas desaparecieron por enfermedades traídas por los españoles, sin defensas en su organismo, por ser desconocidas, por la espada o por el abuso en el trabajo excesivo, para gentes que no estaban acostumbrados al trabajo duro. Murieron millones, la población de toda América bajó grandemente. Y lo peor, traer un evangelio diluido, incompleto, tibio, mezclado al estilo del antiguo imperio romano, un sincretismo entre lo cristiano y lo pagano. Esto molesta, pero es la realidad. La religión que se trajo, además de sus mezclas romanas, se dejó mezclar con el paganismo prehispánico. Convertidos sin convicción espiritual. Según Bernardino de Sahagún, en un día fueron bautizados 10,000 indígenas. ¿Habría convicción en ellos? Religión impuesta. Tema 6.2. La Virgen de Guadalupe, México. Por la Virgen, entendemos, se refiere a la Virgen María. Como cristianos evangélicos creemos y respetamos a la Virgen María bíblica, como la doncella más pura que Dios encontró en Israel, elegida como madre de Jesucristo. La Iglesia imperial la subió a los altares porque los pueblos estaban acostumbrados a adorar a sus deidades. La Iglesia del principio la respetaba y amaba, pero no la tenía en altares ni en procesiones. Estas eran prácticas romanas. Y las prácticas fueron heredadas a la Iglesia Católica Romana. De Guadalupe se refiere al lugar donde se le venera, como la patrona del lugar, la Virgen de Fátima o de Lourdes, de Chiquinquirá o de la ciudad en la que se le hace una estatua, una imagen, lo cual Dios prohíbe en Éxodo 20. Pero aquí la Iglesia obedece más a las tradiciones romanas que a la palabra de Dios. Esta era una muy antigua tradición en los pueblos griegos y romanos que tenían en cada ciudad un dios patrón. Guadalupe es un municipio de la provincia de Cáceres, en Extremadura, España. Una versión nos dice que un soldado proveniente de Guadalupe, España, bajo el mando de Cortés, era devoto de la Virgen de su pueblo, Guadalupe, y había traído consigo una estatua de unos 50 centímetros. Una práctica de los españoles para destruir la idolatría de los nativos era quitar sus dioses antiguos y ponerles una imagen cristiana. Fue así en un templo a la diosa Tonantzin del Náhuatl, nuestra venerada madre. También le decían Nuestra Señora. Se destruyó la imagen de su diosa y se coloca la estatuilla decomisada al soldado. A los mexicas se les cambió una madre por otra. El nombre de la estatuilla siguió siendo Virgen de Guadalupe, aunque ya no estaba en Guadalupe, España. Ahora es Virgen de Tepeyac. Hoy la Virgen de Guadalupe es la mayor veneración de los mexicanos y millones en América Latina. Lazo unificador entre pueblo e iglesia. En su nombre propio, María, madre y abogada de los mexicanos. Se olvidan muchos o no han leído en la Biblia que el abogado es Cristo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 1:2. Un evangelio desviado e incongruente enseñaron en América.